Hola, bienvenidos a esta clase. En los próximos minutos revisaremos una serie de fármacos utilizados actualmente para controlar hiperlipidemias. Todos sabemos que lípidos excesivos circulando en la sangre pueden tender a adherirse a las paredes arteriales, inducir disfunciones endoteliales y aumentar considerablemente el riesgo cardiovascular. Es por esto que en las próximas diapositivas iremos revisando estos importantes fármacos dentro de la farmacoterapia cardiovascular. En la presente diapositiva observamos las principales moléculas lipídicas que circulan en nuestro organismo y por su alta lipofilia y baja solubilidad en agua deben hacerlo, ¿cierto?, acoplados a otras moléculas, las apoproteínas, que se encuentran en distintas moléculas que revisaremos en las próximas diapositivas. Observen al lado izquierdo que tenemos un ácido graso, ¿cierto?, que está constituido por un grupo carboxílico que le otorga la característica ácida y una larga cadena alifática, ¿cierto?, que le da la lipofilia característica de los ácidos grasos. Y en el centro tenemos una molécula de un triglicérido, ¿cierto?, que está constituido por un centro que une a tres ácidos grasos, que es el glicerol. Por eso se denominan triglicéridos. Y a la mano derecha tenemos la molécula del colesterol, que si ustedes observan, tiene la estructura natural de un ciclopentano perhidrofenantreno con una cadena alifática, como ustedes pueden ver aquí. Y la importancia de esta molécula, además de ser constituyente de las membranas plasmáticas, es que es precursor químico de la síntesis de distintas hormonas. Es por eso que la funcionalidad de esta molécula, en particular del colesterol, es tan importante. El problema surge cuando sus niveles en la sangre son muy elevados, que alcanzan a niveles patológicos. En la presente imagen podemos ver un resumen del metabolismo de las lipoproteínas. No me referiré en detalle a esta ruta metabólica en esta ocasión, puesto que en cursos previos ustedes deben haber revisado en detalle todas estas etapas. Si necesitan recordarlas, les recomiendo que pongan en pausa este video y revisen la imagen, sigan la secuencia de transporte de lípidos y observen cada una de las moléculas que ahí se señalan. Si tienen más dudas o más interés, pueden revisar la referencia que se encuentra señalada abajo. Pero sí quiero detallar tres proteínas o tres moléculas particulares que aparecen en esta imagen. Una es la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, una enzima fundamental en la biosíntesis del colesterol a partir de cero, o sea, de nuevo. ¿Cómo lo hace? Bueno, transformando un precursor del colesterol a mevalоnato. Esa etapa es crucial para la secuencia de transformación del mevalоnato hacia escualeno y posteriormente el escualeno es ciclado secuencialmente para obtener la molécula de colesterol. Otra molécula importante y potencial blanco terapéutico es la proteína NCPC1L1, que en inglés se denomina Niemann-Pick C1 Like 1 Protein, ¿ya? Esa proteína actúa como un transportador de colesterol. Transporta el colesterol desde el lumen intestinal hacia la circulación portal para poder luego recibirla en el hígado. Y otra proteína que aparece señalada en este esquema es la proteína PCSK9, que es un factor importante en el proceso de endocitosis de receptores de LDL y posterior degradación de ellos. Por lo tanto, se ha logrado hoy en día poder bloquear la acción de esa proteína y de ese modo disminuir la endocitosis de receptores y así incrementar la absorción de LDL. Existen distintas estrategias para poder reducir la lipemia. Muchas de ellas las acabo de resumir en la diapositiva anterior. Podemos inhibir la síntesis del colesterol, podemos controlar el metabolismo de los lípidos, podemos remover ácidos biliares,
podemos disminuir la absorción de colesterol en el intestino o inhibir la endocitosis y degradación de los receptores de LDL. Esas son las principales estrategias disponibles hoy en la farmacoterapia. La aplicación clínica de esas estrategias va a depender lógicamente de la evidencia que ustedes bien van a poder aplicar en su práctica profesional. El primer grupo que revisaremos es el importante grupo farmacoterapéutico de las estatinas. Y en esta familia nos estamos refiriendo a la inhibición de la síntesis del colesterol. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que la molécula de acetilcoenzima A que ustedes ven en la diapositiva, como les dije, luego de diversas secuencias de reacciones catalizadas por distintas enzimas, se transforma en colesterol. Para poder detallar y conocer a ustedes en detalle todas esas ecuaciones, los invito a revisar cualquier texto de bioquímica que tengan disponible. Si tienen curiosidad, pueden encontrar en detalle todas esas reacciones, las cuales no es el objetivo de este curso, por lo tanto, se los dejo a su curiosidad. Pero me voy a centrar en una de las reacciones o una de las etapas que se ha mencionado, que es la transformación de este precursor, el 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A, ¿cierto? Transformado a mevalonato y catalizado por la hidroximetil-glutaril-CoA reductasa. Ese mevalonato, como les mencioné anteriormente, después de múltiples etapas, se transformará en colesterol. Esta enzima, tan importante, es justamente la enzima que es bloqueada o inhibida por las distintas estatinas. Y acá en la imagen tenemos a la atorvastatina como fármaco modelo, ¿cierto?, de las distintas estatinas. Quiero que observen algo detenidamente respecto a su estructura molecular. Tenemos acá todo ese grupo de la molécula que vamos a denominar R para poder simplificarlo, y vamos a reordenar la molécula y vamos a observar que tenemos aquí una forma, ¿cierto?, reordenada de el precursor del mevalonato. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior lo vimos. Y en esta otra sector tenemos la molécula de atorvastatina reordenada. ¿Notan la similitud? Esta sección, que está marcada en azul, es justamente una símil a este precursor del mevalonato, por lo tanto, de esa manera, la atorvastatina logra engañar a la hidroximetil-glutaril-CoA reductasa y así inhibirla. Estas son las distintas estatinas que se encuentran disponibles en Chile bajo registro sanitario actualmente. Tenemos a la atorvastatina, la rosuvastatina, la lovastatina, la pitavastatina y la simvastatina, ya sean solas o en coformulaciones. Recuerden ustedes que es común encontrar en Chile medicamentos, coformulados con otros fármacos que le permiten o le simplifican, ¿cierto?, la posología al paciente. Inclusive hay medicamentos que incorporan tanto una estatina como un antiagregante plaquetario o un fármaco antihipertensivo. Observen las estructuras que habíamos revisado anteriormente. Acá tenemos, ¿cierto?, una cadena de distintos carbonos con un grupo ácido que al reordenarse, como ustedes recordarán, es símil al precursor de mevalonato. Y en los fármacos de abajo, la lovastatina, la pitavastatina y la simvastatina, vamos a ver que esa estructura cambia a una lactona. Esa lactona básicamente es un éster cíclico que al abrirse en circulación por alguna esterasa va a ser transformada finalmente a la misma estructura que aparece en rojo de la atorvastatina y rosuvastatina para ser la forma activa de ese fármaco. Por lo tanto, podemos establecer que la lovastatina, la pitavastatina y la simvastatina serían profármacos. En esta tabla comparativa tenemos las 5 estatinas disponibles con registro en Chile y aparecen
comparaciones que son bastante útiles para tomar decisiones en su prescripción. Observemos que entre la atorvastatina y la rosuvastatina hay diferencias de potencia. Observemos que la atorvastatina es capaz de reducir entre un 38 y un 54% del colesterol en un rango de dosis de 10 a 80 miligramos, y la rosuvastatina reduce hasta un 63% del colesterol en un rango de 10 a 40 miligramos, de acuerdo a estudios, ¿cierto?, que han sido documentados con tiempo anterior. En segundo lugar, observemos que de las 5 estatinas disponibles en Chile, la rosuvastatina califica para ser un fármaco de carácter hidrófilo. ¿Qué quiere decir esto? Que su solubilidad en agua es bastante mayor con respecto a las otras estatinas. Revisaremos que eso puede tener importancia respecto a algunos efectos adversos que se ha propuesto, ¿cierto?, como mecanismo de ellos, podría tener que ver con una disminución de los efectos adversos. Por otro lado, vamos a observar de que la atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina son metabolizadas importantemente por la isoforma 3A4 del citocromo P450. Si ustedes recuerdan de su curso de farmacología general, la isoforma del citocromo P450 que tiene una mayor incidencia en el metabolismo de fármacos es justamente la 3A4. Por lo tanto, sin ustedes saberse de memoria las interacciones farmacocinéticas, pueden asumir de que esos fármacos que son metabolizados por la 3A4 hay una potencial mayor de interacción con otros medicamentos. No obstante, la rosuvastatina también es metabolizada por citocromo P450, tal vez un poco más limitado que las anteriores, pero también tiene un metabolismo vía 12-9. La magnitud de la interacción metabólica la pueden revisar ustedes con alta detención en herramientas como el UpToDate, en el chequeador de interacciones. Debo mencionar que la lovastatina antiguamente era una de las estatinas más baratas y sigue siendo hoy la estatina más económica. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? Porque hoy en día la atorvastatina, como ya el laboratorio fabricante que tenía la patente de Lipitor en aquellas épocas, hacía que la atorvastatina fuera muy cara, pero hoy en día ya ha bajado bastante de precio. Por lo tanto, la atorvastatina, que es un fármaco que tiene bastantes ventajas por sobre la lovastatina, está más disponible, ¿cierto?, tanto en atención primaria como en farmacias privadas. La lovastatina, ¿cierto?, tenía algunas dificultades como ser dependiente de los alimentos para poder incrementar su absorción y una potencia que no es muy mayor comparativamente con la atorvastatina y por supuesto con la rosuvastatina. Respecto al horario de administración, alguno de ustedes a lo mejor sabe a qué hora se recomienda administrar las estatinas. Distintos estudios han demostrado que la mayoría de la síntesis del colesterol pareciera ocurrir en la noche, ¿ya?, presumiblemente reflejando los efectos de un estado de ayuno. Y es por esa razón que generalmente se recomienda que las estatinas con vidas medias más cortas se administren por la noche o al acostarse. Independientemente de la vida media de estas estatinas, ustedes, si es que no hay ningún tipo de impedimento, le pueden recomendar a sus pacientes que la consuman en la noche. Interacciones con CIP450. Bueno, yo algo les indiqué en la tabla que revisamos anteriormente de que hay potenciales interacciones farmacocinéticas por metabolismo con otros fármacos. Es por eso que les propongo el siguiente ejercicio mental. Si quieren, pongan en pausa este video y piensen en algún escenario clásico de atención a un paciente. ¿Qué tipo de interacciones podríamos encontrar en un paciente dislipidémico y con patología cardiovascular crónica y que además pueda sufrir una comorbilidad o algún cuadro clínico agudo? Por ejemplo, un paciente con estas características, pero además está padeciendo de una onicomicosis. ¿Qué antimicótico ustedes van a prescribir? O un paciente que con estas condiciones
y con esta farmacoterapia eventualmente sufre una infección bacteriana. ¿Qué antibiótico van a prescribir? Les propongo que se establezcan algunos escenarios clínicos clásicos y busquen en el UpToDate, ¿cierto? Interacciones posibles de fármaco y vean ustedes qué enfrentamiento ustedes podrían tener. Un clásico ejemplo es el jugo de pomelo. El jugo de pomelo, ustedes saben, es un inhibidor del CYP450 y particularmente el 3A4. Por lo tanto, un paciente que sea un habitual consumidor de jugo de pomelo, dislipidémico y con atorvastatina, es probable que por esa inhibición del citocromo 450 tenga un incremento de la concentración plasmática de la misma y eventualmente precipitar efectos adversos como los que vamos a revisar a continuación. ¿Qué consecuencias positivas tiene la inhibición de la hidroximetilglutariel coenzima A reductasa? Al existir una disminución de la producción de colesterol, el hepatocito va a tener que compensar la falta metabolizando el colesterol del LDL. Se va a activar la expresión de más receptores de LDL, lo que se denomina el upregulation, ¿cierto?, del gen que está codificando para esa proteína. Y como el LDL que va a circular por menos tiempo, puesto que va a ser capturado con mayor énfasis en el hígado, va a disminuir la probabilidad de ser oxidado a los productos de degradación que son proaterogénicos. Por lo tanto, en suma, reducen de alguna manera el riesgo cardiovascular, impidiendo que se acumule colesterol en la periferia. Este gráfico es muy didáctico, puesto que nos presenta la diferencia de potencia sobre la disminución del colesterol LDL de las distintas estatinas. Varias de las que están en la imagen son las que yo les acabo de mencionar en los cuadros. Observen la diferencia de potencia en la reducción. Y si queremos hacer una comparación, tracemos una línea y esa línea nos mostrará que para reducir, en este caso, un 40% del LDL, tendremos que cruzar, ¿cierto?, cuál es la dosis de esa estatina que va a ser necesaria para alcanzar esa reducción. De esa manera podemos hacer una potencia comparada entre las distintas estatinas. Bien, independientemente de las diferencias de potencia, puesto que ustedes pueden observar que uno de los fármacos más potentes es la rosuvastatina, ese fármaco también tiene otras condiciones o ventajas frente a las otras que podrían ser interesantes de explorar ante la prescripción. No nos olvidemos también de que está el factor costo para poder elegir el fármaco que le vamos a indicar a nuestro paciente. La guía para el manejo del colesterol de la AJA, ¿cierto? O también denominada guía ATP4, ¿cierto? Ha establecido una clasificación muy, muy interesante y didáctica respecto a la intensidad en la disminución del colesterol por las estatinas. Establece un grupo de estatinas de alta intensidad, de intensidad moderada y de baja intensidad, considerando una alta intensidad fármacos y dosis que son capaces de reducir más del 50% del colesterol. En este grupo tenemos a la atorvastatina en un rango de dosis de los 40 hasta los 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. En intensidad moderada vamos a tener a la atorvastatina 10 miligramos, la rosuvastatina 10 miligramos, la simvastatina entre 20 y 40 miligramos, lovastatina 40 miligramos y la pitavastatina entre 1 a 4 miligramos. Y de intensidad baja, menos del 30% de reducción del LDL, vamos a tener a la simvastatina en 10 miligramos y la lovastatina en 20 miligramos. Esta clasificación nos va a permitir seguir también los lineamientos de esta guía y así poder prescribir de acuerdo al escenario clínico en que se encuentra. ¿Qué ocurre con los triglicéridos? Se ha observado por estudios, ¿cierto?, que pudiesen a lo mejor ser analizados de una perspectiva crítica por la influencia de algún laboratorio, pero no obstante, estos estudios han demostrado que tanto la atorvastatina como la rosuvastatina son capaces de reducir los triglicéridos de manera dosis dependiente. ¿Bien? La farmacoterapia con estatinas conlleva una serie de beneficios adicionales que se han ido observando
en el tiempo y han estado descritos en la literatura. Podemos mencionar una regresión de la aterosclerosis, por las razones que ya hemos revisado, una estabilización de la placa ateromatosa, una reducción de la inflamación, y esta reducción de la inflamación se manifiesta alrededor de 14 días de tratamiento con una caída de los niveles de la proteína C reactiva. El mecanismo de este efecto antiinflamatorio todavía no está del todo claro, pero se proponen mecanismos antiinflamatorios mediados por reacciones de inmunidad. Si quieren más detalles de este fenómeno, lo pueden revisar en distintas revisiones, incluso en UpToDate aparece, ¿cierto?, un desglose de estos potenciales mecanismos. Se revierte también la disfunción endotelial. Se ha observado que la terapia sostenida de estatinas permite, en cierta manera, restablecer la función del endotelio en cuanto a su capacidad de regular la dilatación por óxido nítrico, por ejemplo, que no es un efecto comparable al de los vasodilatadores, pero por cierto que favorece la reversión de esta disfunción que establece una rigidez vascular y disminuye la trombogenicidad por los mismos efectos de estabilización de placa ateromatosa, reversión de la aterosclerosis. También hay una disminución de la trombogenicidad asociado a terapia sostenida de estatinas. Efectos adversos reportados. En este tema me quiero detener un poco, puesto que los principales efectos adversos que pueden presentar las estatinas pueden eventualmente inducir una descontinuación del tratamiento, una falta de adhesión por parte del paciente. Por lo tanto, es importante seguir a este paciente y observar si es que manifiesta alguna de ellas y tomar las decisiones apropiadas para poder eh, evitar que el paciente continúe sin tratamiento. Ejemplo, una de las principales probabilidades de ocurrencia de efectos adversos tiene que ver con miopatías inducidas por estatina. Aquí tenemos un desarrollo que puede ir desde mialgias, pasando por miositis, hasta una rhabdomiolisis, que es la manifestación más grave de la miotoxicidad que pudiesen inducir las estatinas, ¿ya? No es un efecto adverso habitual, pero se ha reportado, por lo tanto, es una casuística que se debe considerar. Y eventualmente incrementan de manera sintomática la creatina quinasa. ¿Bien? También se ha observado, se ha reportado que las estatinas pudiesen generar una disfunción hepática elevando las aminotransferasas, y también una serie de reportes que no están muy claros aún en cuanto a su causalidad o mecanismo han descrito de que sobre todo pacientes añosos tienden a perder la memoria y eventualmente esa pérdida de memoria se asocia al tipo de estatina. Se propone incluso acá en este efecto adverso de tipo cognitivo, no muy esclarecido como les menciono, de que la rosuvastatina, que es una estatina más hidrofílica, generaría menos efectos de tipo cognitivo en un paciente. Si quieren más detalles de esta discusión, también la pueden revisar en la literatura, puesto que no es un efecto adverso que esté totalmente establecido. No obstante, existen reportes de casos. Por eso yo dibujé abajo ese gráfico que indica la probabilidad de ocurrencia de estos efectos adversos que pueden generar, ¿cierto?, complicaciones en el paciente y eventual discontinuación del tratamiento. Respecto a las miopatías, no hay mucha evidencia sólida respecto a los mecanismos y las causas, pero sí se puede establecer de que hay una mayor asociación a las miopatías a estatinas más lipofílicas, llámese torvastatina, simvastatina y lovastatina. Y este elemento es importante de tener en cuenta en el momento que deban tomar la decisión de reemplazar la terapia con alguna de ellas por una rosuvastatina que es más hidrofílica
y tal vez el paciente pueda padecer menos mialgias asociadas a la estatina. Respecto a las estrategias de monitorización propuestas para la miotoxicidad, les puedo mostrar el algoritmo que aparece en esta diapositiva, que fue tomada de la referencia publicada en el British Medical Journal, que está abajo, que puede ser discutible en el contexto de la atención primaria. Bien, ¿por qué? Porque este algoritmo establece, ¿cierto?, que ante el inicio, ¿cierto?, de la terapia con estatinas, se deba hacer un panel de creatina quinasa para poder observar si es que hay riesgo de miotoxicidad. Si ustedes dialogan con médicos familiares o médicos en APS, se darán cuenta de que no es un examen que se pida para poder iniciar el tratamiento, puesto que la observación clínica del estado del paciente es fundamental y la incidencia de las estatinas en cuanto a la manifestación de rhabdomiolisis es muy limitada. Por lo tanto, no es una práctica habitual y además, como los recursos son limitados, de hacer un estudio de creatina quinasa. Además, las guías internacionales no establecen claramente la eficacia de este chequeo. ¿Ya? No obstante, nos sirve como referencia observar el algoritmo. Observen que si es que esta estatina produce mialgia con una creatina quinasa normal, se debiese evaluar síntomas y si es que los síntomas son tolerables, se recomienda continuar y monitorizar. Si es que los síntomas fueran intolerables, se puede discontinuar el tratamiento y ahí es donde les digo que pueden eventualmente reflexionar si es que se reemplaza por una estatina más hidrofílica. Lógicamente, la rosuvastatina es un fármaco más caro que la atorvastatina, por lo tanto, el factor costo es importante considerar. Las guías internacionales como la ATP4 establece que si la sintomatología es intolerable, se puede discontinuar el tratamiento e insistir con otro tipo de estrategias o cambio de tratamiento o, lógicamente, reforzar cambio de estilo de vida y hacer ejercicio. Bien, otras estrategias que vamos a revisar, farmacológicas que vamos a revisar más adelante, existen hoy en día, pero son extremadamente caras, por lo tanto, es discutible si es que se puede hacer un reemplazo de terapia para lograr los mismos beneficios. Existe información propuesta respecto a la miopatía que da cuenta del rol de la vitamina D, la miotoxicidad como factor eventualmente protector, el rol de la coenzima Q10 también, información que no vamos a revisar en esta ocasión, pero se los menciono por si a ustedes les surge el interés o la necesidad de buscar estos antecedentes, lo pueden revisar. No obstante, no hay evidencia sustantiva que nos permita decir que existe algún factor protector ante la miopatía, ¿cierto? O que nos permitan reducir el riesgo. Recomiendo que revisen el índice SAMS-C, que en inglés se denomina Statin Associated Muscle Symptoms Clinical Index, o sea, el índice clínico de sintomatología muscular asociada a estatinas, que ustedes pueden revisar, ¿cierto?, para poder tener una referencia sobre el estado de miopatía que está sufriendo su paciente. Existen disponibles las siguientes presentaciones. Tenemos atorvastatina de 10, 20, 40, 80 miligramos, rosuvastatina de 5, de 10, de 20 y de 40 miligramos, lovastatina de 20 miligramos y pitavastatina de 1, 2 y 4 miligramos. Las estatinas principalmente utilizadas hoy son la atorvastatina y la rosuvastatina. ¿Por qué? Por su disponibilidad y también por la evidencia que existe respecto a su efectividad. Les muestro acá distintas presentaciones, distintos laboratorios. Observen que existen fármacos bioequivalentes a atorvastatina ya desde hace bastante tiempo, por lo tanto es un fármaco que bastante
asequible para pacientes que optan por comprar su medicamento en el ámbito privado, ¿ya? Eh, y la rosuvastatina del laboratorio de síntesis que lo produjo, que es AstraZeneca, que es un fármaco bastante caro, bastante más caro que la atorvastatina. Por lo tanto, alternativas bioequivalentes como la que produce el laboratorio Chile o el laboratorio Teva son importantes de considerar a la hora de prescribir este medicamento. El siguiente grupo que vamos a revisar son los fibratos. Y en este grupo nos estamos refiriendo a la acción sobre el metabolismo de los lípidos. El mecanismo de acción que se propone para los fibratos es un agonismo sobre el factor de transcripción nuclear PPAR-alfa. Bien, el PPAR-alfa es una proteína, ¿cierto?, que tiene la característica de ser un receptor citosólico y que se transforma en un factor de transcripción. La activación del PPAR-alfa regula negativamente la apoproteína C3, que es inhibidor de la lipoproteína lipasa, va a regular la síntesis de apolipoproteína A1, que es una proteína que transporta ácidos grasos y lipoproteína lipasa. Como consecuencia de la activación del PPAR gamma, vamos a tener una disminución de la lipemia, aumentando el catabolismo de los VLDL, la oxidación de ácidos grasos y la eliminación de partículas ricas en triglicéridos. Tenemos acá un grupo de fármacos que fundamentalmente actúan reduciendo los triglicéridos. ¿Cuál es el rol del PPAR alfa? En breve, el PPAR alfa es un nombre, un acrónimo que indica el receptor alfa activado por el proliferador de peroxisomas, ¿ya?, que es un factor de transcripción, como les mencioné, que juega un papel muy importante en la regulación metabólica. Como se señala en la imagen, es un factor de transcripción que se relaciona con la oxidación de ácido graso, la cetogénesis, la disminución plasmática de triglicéridos e incluso, de alguna manera, pudiese incrementar los niveles de HDL. Los fibratos son capaces de reducir entre un 18 y un 45% de triglicéridos. Es un efecto bastante rápido, sobre todo cuando se necesita reducir rápidamente los triglicéridos para evitar una pancreatitis, ¿cierto? Tenemos genfibrocil o fenofibrato como los fármacos modelo de este grupo. Y acá en esta revisión del New England Journal of Medicine, ustedes pueden encontrar la comparación de los distintos fármacos que inducen una disminución de triglicéridos. Los distintos fibratos disponibles en Chile son los que ustedes observan en la pantalla. Tenemos el genfibrocilo, el clofibrato, el ciprofibrato, el fenofibrato y el bezafibrato. Bien, distintas presentaciones, y aquí observamos las distintas presentaciones de estos fibratos. Los más utilizados en Chile son el genfibrocilo y el fenofibrato. ¿Qué efectos adversos conlleva la terapia de fibratos? Es que eventualmente pueden hacer un incremento de transaminasas y tienen un riesgo de producir colelitiasis. Bien. También tienen asociado el riesgo de miopatía o rhabdomiolisis, por lo tanto, es un efecto adverso o un riesgo importante a considerar, y razón por la cual se evita utilizar terapia combinada de fibratos con estatinas, puesto que ambos tienen una potenciación del riesgo de ese efecto adverso.
El riesgo de miopatía de rhabdomiolisis aumenta en adultos mayores que reciben estatinas o colchicina al mismo tiempo y incrementa en pacientes que tengan diabetes, insuficiencia renal o hipotiroidismo. Por lo anterior yo les mencioné el ejercicio de hacer una revisión en el up-to-date respecto a la interacción de fármacos, sobre todo en un paciente adulto mayor, que sea dislipidémico, que tenga una hipertrigliceridemia, y vean las distintas interacciones que se pueden producir con el resto de su farmacoterapia. Y hagan el ejercicio de evaluar una terapia combinada de estatina, como la atorvastatina y el gemfibrosilo. Observen las recomendaciones que da y piensen ustedes cómo podrían manejar un paciente que tenga hipercolesterolemia, que deba manejarse con estatinas y transitoriamente manifiesta un aumento cierto agudo de triglicéridos, que normalmente esos aumentos son debidos a la alimentación. Ustedes deben tomar la decisión respecto a cómo manejar ese paciente y cómo después de terminado el tratamiento con el fibrato retoman el tratamiento con estatinas. Importante mencionar que los fibratos interfieren con el metabolismo de la warfarina, por lo tanto incrementan su concentración plasmática. No quiere decir que sea la única interacción posible, pero es muy importante mencionar la interacción con warfarina en pacientes que tengan manejo cierto de la coagulación y puedan sufrir algún efecto adverso severo por un desbalance en la concentración plasmática del anticoagulante. En estos gráficos que observamos, que se obtuvo de una publicación en el American Journal of Cardiology, observamos que se hizo un estudio en donde se evaluaba el número de casos reportados por millón de prescripciones de terapia combinada de estatinas, ¿cierto?, con fenofibrato o con gemfibrosilo. Este estudio observó de que la eventual combinación de gemfibrosilo con una estatina tiene una alta probabilidad de rhabdomiolisis, ¿cierto? Perdón, sí, de miotoxicidad, rhabdomiolisis, ¿cierto? Comparado con el fenofibrato. Como ustedes ven en la tabla, el fenofibrato con estatinas, hubo dos casos reportados eh, por cierto 3.419.000 prescripciones versus el gemfibrosilo con estatina, que hubo un número de 57 casos en 6 millones, alrededor de 6 millones de prescripciones. ¿Cuál es el detalle importante de este estudio? Y es importante que ustedes lo utilicen para poder juzgar y hacer un análisis crítico de la literatura. Si ustedes observan el recuadro, aquí dice claramente que este estudio, los autores pertenecen a el Baylor College of Medicine de Houston, un centro de investigación de Chicago, y este estudio fue apoyado por una beca otorgada por Abbott, los laboratorios Abbott. Bien, es importante que ustedes observen, ¿ya? Si bien es cierto, los estudios clínicos deben ser serios, no es trivial que un laboratorio, ¿cierto?, auspicie un estudio que favorece obviamente una formulación que es de ellos. Aquí observamos nuevamente, les puse el recuadro con los autores para que ustedes puedan juzgar. No, la idea no es demonizar, ¿cierto?, una formulación, pero sí se los menciono para que ustedes tengan una visión crítica de la literatura y lo que ustedes prescriben para su paciente por la mayor seguridad. Un fármaco relativamente nuevo es la ezetimiba, que es un inhibidor de la absorción del colesterol. Como nota al margen, los invito a observar en esta diapositiva la molécula de ezetimiba y si ustedes observan, recuerden un poco a qué
les recuerda esa estructura que yo he marcado en rojo. ¿Lo identificaron? Es un monobactamo. No nos vamos a referir a esta molécula como un antibacteriano, pero no deja de ser llamativo y eventualmente puede tener algo de actividad antibacteriana, pero no quiere decir que ese sea su principal uso o indicación. La ezetimiba es un fármaco que inhibe el transportador de Niemann-Pick C1-like 1, que se encuentra, como ustedes recordarán al principio de esta clase, es un transportador que se encuentra en los enterocitos y también en el hígado en el proceso de circulación enterohepática del colesterol. Se encarga de transportar el colesterol dietario al interior del enterocito y posterior conducción hacia la vía porta y también en la ruta biliar como un transportador de colesterol para su reabsorción en el intestino. Disminuye el ingreso del colesterol a la acetinida, bloqueando este transportador. Y como consecuencia hay una disminución de la entrega del colesterol al hígado, hay una reducción de la reserva de colesterol hepático y existirá una mayor eliminación del colesterol de la sangre. La ezetimiba existe en Chile como monodroga en 10 miligramos y también existen coformulaciones con atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina. En todas las conformulaciones, la ezetimiba se presenta en 10 miligramos. Existen algunos ejemplos y como ya hay vencimiento de patente, ya encontramos fármacos bioequivalentes disponibles en el mercado. No existe actualmente mucha evidencia que sustente el uso de la ezetimiba o que demuestre claramente su eficacia en terapia combinada, pero es un fármaco interesante de observar y tener en consideración. Existe un grupo de fármacos que son capaces de inhibir la proteína PCSK9, ¿ya? Que es un acrónimo de lo que aparece descrito abajo entre paréntesis, y es esta proteína que es un factor de la endocitosis y degradación de los receptores de LDL. Y para hacerlo es necesario actuar de manera anticuerpo. Son fármacos anticuerpos monoclonales que actúan como anticuerpos bloqueantes de la proteína y al bloquear la proteína ya no está disponible, como ustedes ven acá, para poder activar el proceso de endocitosis y de degradación del receptor de LDL. Existe un fármaco registrado en Chile que es de marca Repata, que es el Evolocumab, que es un fármaco, ¿cierto?, que tiene estudios clínicos que demuestran, ¿cierto?, su eficacia, reducción del colesterol, pero el costo es muy elevado. Y al ser muy elevado, la verdad es que no es un fármaco ampliamente utilizado disponible en Chile para poder controlar el colesterol. Potencialmente, o a lo mejor a futuro, cuando los precios sean más económicos, más convenientes, sea una alternativa interesante para pacientes que son intolerantes a las estatinas de cualquiera de las formas. Pudiese ser una alternativa. Por el momento es un fármaco de alto costo y no con mucha evidencia clínica disponible, pero la terapia biológica siempre es interesante de tener presente porque el desarrollo de la medicina se orienta hacia ese tipo de terapias. Para ir finalizando, tenemos un antiguo fármaco, la colestiramina, poco utilizado para el manejo de las dislipidemias, pero aún se encuentra disponible sobre todo para algunos dislipidemias de tipo pediátrica, que es un fármaco que tiene como acción el atrapamiento de ácidos bilares. La colestiramina es una resina de intercambio iónico que se une
fuertemente a los ácidos biliares. Al unirse a los ácidos biliares en el lumen del intestino, los captura y los remueve e impide de que sean reabsorbidos. Por lo tanto, los remueve de la circulación enterohepática y como mecanismo compensatorio, el hígado debe procesar más colesterol para poder transformarlo en ácidos biliares a falta del ácido biliar que no está recirculando. ¿Qué efectos adversos y precauciones se debe tener con la colestiramina? Puede producir constipación por la falta de ácidos biliares disponibles, se ha reportado sangramiento mm, y fundamentalmente asociado a una mala absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina K, por ejemplo. Eh, Puede interactuar con otros fármacos, puesto que es una resina de intercambio iónico, puede atrapar fármacos de carácter iónico y de esa manera impedir su absorción y también malestar gastrointestinal general. Existen otros fármacos disponibles, pero aquí les quiero dejar una pequeña misión que no deberá tomarle más de unos 15 minutos. Deberán revisar el mecanismo de acción, ya sea posible o demostrado, el rango de dosis, el efecto sobre la lipemia, efectividad clínica y la seguridad de la niacina o vitamina B3 y aceites ricos en ácidos grasos omega 3 como el aceite de pescado, por ejemplo. Me gustaría que hicieran ese ejercicio, puesto que estos son fármacos que son bastante automedicados por los pacientes y no está de más que ustedes conozcan algo de estrategias que no son las habituales en el manejo del colesterol. Así, con esta diapositiva hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya servido para complementar su estudio y los invito a hacer las actividades que se plantearon en esta diapositiva para que generen dudas y las podamos discutir ya sea vía online o en nuestra próxima actividad presencial. Espero que tengan una muy buena jornada y nos vemos pronto.